Bien, entonces la pregunta es acerca de el pueblo de Israel sale de Egipto, va hasta el desierto, al monte Sinaí, y allí es entregada la Torá. Después salen a peregrinar en el desierto por 40 años antes de poder entrar a la tierra prometida. Pero mueren todos los quienes salieron de Egipto, excepto 2 personas. Ni el mismo Moisés pudo entrar. ¿Cómo podemos explicar esto? En realidad, cuando estamos hablando de estas historias, eh, no debemos pensar como que fuera una historia real que pasó hace muchos años, hace más de 3000 años. Eh, Inclusive los sabios nos piden que nosotros tengamos que analizar estas historias como si nosotros mismos estuviéramos allí. ¿Qué significa si nosotros estamos allí? Vemos nuevamente el esquema que estábamos mirando el día de ayer. Entonces tenemos más o menos la tierra de Israel está por aquí, algo así, ¿cierto? Egipto está por acá y aquí hay la península del Sinaí, y entonces el pueblo de Israel viene desde Egipto, se va al monte Sinaí y aquí es entregada la Torá, y luego de aquí comienzan a deambular por el desierto 40 40 años. años, y antes de cruzar a Jericó, ¿no es cierto? El río Jordán sería esta parte de aquí. El río Jordán viene por aquí y aquí se forma un lago que es el mar de Galilea, y luego baja y acá se forma el mar muerto. Bueno, todos estos, inclusive la geografía, aluden o son alegorías de nuestra interioridad. Lo curioso es que está tan finamente detallado que inclusive este mismo mar muerto tiene un significado especial. El río Jordán, que viene desde el norte, eh, entra al mar de Galilea, y el mar de Galilea recibe y entrega el agua. Cuando recibe y entrega el agua está vivo, pero el río Jordán baja y luego se queda aquí en este río, en este mar, llamado el Mar Muerto, porque de paso es un hueco más bajo que el nivel del mar. Estamos hablando de más allá de 230 metros, me parece. Y entonces se queda atrapado allí. Pero debido a toda la salinidad que viene acarreando el río, ¿no es cierto? Por mucho tiempo, este mar ha aumentado la salinidad al punto de que ya no, la vida no puede continuar allí. Entonces, no puede albergar la vida, por eso se le conoce como muerto. Entonces, esto alude a nuestra propia interioridad, lo que nosotros debemos hacer. Si es que, ¿por qué nos llamamos muertos? ¿Por qué estamos muertos? Porque solo recibimos, como en el caso del Mar Muerto, ¿cierto? Aquí, solamente recibe, es el estado del Mar Muerto, aquí. Recibe. Pero aquel que ha aprendido a recibir, a recibir y compartir, está vivo. Y a eso alude el mar de Galilea, ¿no es cierto? Entonces, todos los elementos de Israel están finamente descritos dentro de la escritura, de tal manera que simbolizan nuestra interioridad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí con todas las personas que salieron de Egipto? Salieron de Egipto
cruzan el mar Rojo. Y otra vez aquí vamos a poner el símbolo del cruce del mar, ¿no es cierto? El mar se extiende, debió haberse extendido hasta por acá, ¿no? Para que pudieran cruzar. Y entonces todo esto de aquí es de alguna forma un mar, ¿no? Y cruzaron el mar. ¿Qué significa eso? Que nosotros estuvimos en Egipto, ¿sí? Estuvimos en Egipto, ¿sí? Y salimos hacia, hacia el desierto, pero tenemos que cruzar y tienen que romperse las aguas. Entonces, cuando decimos ya se rompen las aguas, estamos de alguna forma también aludiendo a nuestro proceso físico. Lo físico nuevamente es una alegoría de lo espiritual. Cuando nosotros estuvimos en Egipto, ¿sí? Estuvimos en Egipto, salimos de Egipto como que hubiéramos salido del útero de nuestra madre. Y rompemos las aguas al cruzar el Mar Rojo. Entonces, nuestro proceso de crecimiento es, estábamos en oscuridad y ese paso de salir de la oscuridad a la luz, tenemos que pasar por las aguas, ¿no es cierto? Al pasar por las aguas, es el símbolo de se rompen las aguas, el agua de fuente se rompe, cruzamos a este mundo y de paso salimos de la oscuridad a la luz y por eso nuestra madre nos da a luz. Entonces, ¿cuántas personas salen de Egipto? Salieron como 600,000 almas, dice la escritura, ¿no? Y bueno, vienen al pie del monte Sinaí, reciben la Torá después de un proceso de 49 días. Un proceso de 49 días que simbolizan el crecimiento de nuestra espiritualidad. Es decir, nacemos de la oscuridad y ahora comenzamos a ser como bebés en el sentido de que tenemos que comenzar a caminar, comenzar a hablar y a relacionarnos. Cuando hemos aprendido a hablar, nos mandan a la escuela. Y en la escuela es como que llegáramos aquí al monte Sinaí y en la escuela ya nos entregan los libros, ¿cierto? Los libros que vamos a estudiar. Y en eso tenemos que decodificar lo que está escrito, aprender lo que está escrito. Y entonces aquí en el desierto se van muriendo todas nuestras dudas, se mueren todas nuestras dudas, todos nuestros miedos, todos nuestros traumas, todas nuestras inseguridades, ¿sí? Y todo esto está configurado, todo esto está configurado como que fueran personajes, como que fueran personas. Entonces, para poder yo cruzar a la tierra prometida, tengo que ir matando dentro de mí a todo lo que está relacionado con ese proceso de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo los libros, ya tengo la Torah en mi mano, aquí comienzan a quedarse todos los viejos. Entonces, en la escritura aparece, dice que nosotros cuando somos transformados, muere el viejo hombre. O sea, aquí aparece como que fuera uno. Muere el viejo hombre y nace uno nuevo. O sea, lo que estaba hablando Yeshua, Jesús, que tenemos que, dice, morir y entrar en el vientre de nuestra madre y volver a nacer. ¿No es cierto? Eso es morir y volver a nacer. Entonces, el proceso este se da dos veces. Ya salimos de Egipto como que fuera la primera cosa física. En la parte física salimos de Egipto, nacemos de Egipto y ahora en el desierto entramos nuevamente en el útero de nuestra madre como simbolizando el aspecto espiritual de nuestro crecimiento. Entonces aquí, en el crecimiento del desierto, tenemos que ir matando a nuestras
a esas naciones en nuestra interioridad, a esas personas que salieron de Egipto en la interioridad. Entonces, aquí, al cruzar el río, ya tienen que haberse muerto todo lo que corresponde al hombre viejo. A esto que corresponde al hombre viejo aquí, ¿sí? ¿Cierto? Se va quedando en el desierto. Precisamente esto significa la introspección. El desierto es la introspección, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí, como ya sabemos hablar, y nosotros, ¿qué sabemos hablar? Hablamos como loros, pero no sabemos pensar, ¿no es cierto? Y la Torá, desde todas las historias, incluyendo el diluvio, nos invita a pensar antes de hablar. Entonces, lo que no hemos aprendido es a pensar. Hemos aprendido a hablar en estos 49 días y por eso ya tenemos los libros para aprender a decodificar la Torá. Pero aquí, en el desierto, tenemos que aprender la introspección. A eso se refiere esta famosa palabra que aprendimos el día de hoy, ¿sí? El hashmal. Hashmal, pongámoslo así, ¿cierto? El hashmal, nosotros hemos aprendido el mal ya con este proceso de 49 días, ¿no es cierto? Aprendimos a hablar, ya sabemos hablar, es decir, a estructurar nuestra comunicación. Pero esa comunicación todavía no tiene mucho fundamento y el fundamento está dado por la introspección, que es esta otra parte de la electricidad. La electricidad es aprende a pensar antes de hablar. Es decir, nosotros somos especialistas en esto. Y por eso, cuando alguien nos dice algo, nos toca en la llaga, enseguida aparece la ametralladora, ¿no es cierto? Salimos a defendernos porque sabemos sacar de nuestra interioridad todo lo que está guardado. Pero, ¿qué es lo que nos pide la Torá? Que tenemos que aprender a pensar. Este es el pensamiento. Y el pensamiento se forma aquí, en la introspección. Piensa antes de hablar y entonces comenzamos a solidificar nuestra habla. Y cuando ya tenemos estos dos elementos, ahora sí, puedo conquistarme a mí mismo. Y eso significa aquí la conquista de la tierra prometida, que está simbolizada por la tierra de Israel. Y desde luego, ese proceso nunca termina. Es un proceso cíclico que siempre estamos haciendo porque no podemos de un solo plumazo cambiar nuestra estructura interna, sino es un proceso cíclico que poco a poco vamos en esa transformación. Y es por eso que en la Torá se transforma todo esto en un ciclo anual. En el ciclo anual del año judío, ¿cierto? Que es el ciclo lunar, en donde representa ese trabajo que nosotros tenemos que hacer, simbolizado por celebrar las fiestas. Porque en cada fiesta hacemos algo, pensamos y estudiamos algo que no hemos hecho completamente aquí, que hemos olvidado, o algo nuevo que tenemos que aprender. Entonces, este ciclo se vuelve a repetir acá en el ciclo del año judío. Pero, ¿por qué tienen que morirse todos? Tienen que morir precisamente por esto, porque los que salieron de Egipto son transformados. Dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? Aquí todo es hecho nuevo. Ahora, se salvan dos porque siempre en la estructura hay, en el sentido de la estructura de la Torah, son como 70 naciones que hay dentro mío. Y son esas 70 naciones las que tenemos que trabajar y de alguna forma matar y conquistar, ¿no? Pero hay dos de esas
dos de esas naciones que corresponden a las tribus o a la casa de Israel y de Judá. Israel y Judá. ¿Sí? Entonces, por eso, eso simbolizan aquellos que no murieron, que son Caleb y Josué, Josué y Caleb. Entonces, esas dos naciones prevalecen, porque no es que se trata de matar todo en nuestra interioridad, sino de que tiene que haber la guía, tiene que haber la luz, la chispa dentro nuestro que nos ilumina siempre en el camino hasta conquistar la tierra prometida. ¿Está hasta ahí respondida la pregunta? Sí, Marco, gracias. Más amplio.